No tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. ¿Cómo están? Bueno, muy contenta de poder ser parte de las actividades de la agenda de nuestro querido partido. Hoy, dándole la bienvenida a Rosa, gracias por venir. Y voy a hacer dos canciones. Esta canción se llama Mujeres. Por Marita, la pueblada de Teresa, el pañuelo de Lolín, soy la voz de la violeta, soy la nieve de Abrigo, el cuerpo de Micaela, soy el último abrazo que Paola Costa nos dejó, soy de las que vinieron a romper la estructura patriarcal. Muy bien, que son pobres las mujeres que no están, y sigando el porque ellas ya no pueden contar, porque los muertos no emiten lamento, les toca callar. No emiten lamento, es hora. Soy Lucía Pérez y me mataron 2 veces, la primera de dolor, la segunda de impunidad. Soy Susana Colimán, me condenaron por ser mujer pobre y mapuche, tu justicia patriarcal. Soy de las que vinieron a romper la estructura patriarcal, porque sabemos muy bien que son pobres las mujeres que no están, y si tanto es porque ellas ya no pueden cantar, porque los muertos no emiten lamento, les toca callar. Susana cuando vuelve del metro por las barbaridades que le grita siempre un viejo. Hoy son guardadas, mañana tocamientos, es que vas provocando con esos vaqueros. Los hombres son así, no les hagas mucho caso, nunca cambiarán y hay que soportarlos. Le dice su madre, mamá felpudo, mientras se maquilla, los demás no bajen. Firma su marido cuando llega un poco bebido y debes aprender a bajar la mirada y soportar como normal el acoso y la humillación cotidiana del mundo bruno, mundo peludo, y aguantaré, el universo es suyo. Pero hay mujeres que ya están hartas y han decidido empuñar sus armas. Soy de las que vinieron a romper la estructura patriarcal, porque sabemos muy bien que son pobres las mujeres que no están, y si tanto es porque
colmena. Y esa lírica que la mujer significa es una sola unión que hace una suma matemática, peleando por sus pares con respeto, fuerza y ética, siempre acompañada por esa dramática, sintiendo el dolor de sus hermanas oprimidas, sufriendo por verla vivir esa vida, sintiendo en el corazón molestias ajenas, ustedes todas juntas, la reina de sus colmenas. Y no te confundas, de reina no hay nada, no tiene pijón, nos ven como un vientre, es la primera que mata el modelo para que tú compres un frasco de miel, bien dulce, obediente, con mil etiquetas, y cuando se acaba nos tiran al tacho, total compran otros y son tan baratos, nos matan, nos tiran al tacho, pero no te olvides que para tu colmena, tu miel y tu estado, necesitas delante una reina y que tiene todos tus frascos, ándate con cuidado, de un día cruzarte la coronada apuntando tu frente, y que no sea mierda que escupa en tu cara, porque por una que te llevas todos nos levantamos. Necesitas que nazca una reina y que llegue todos tus brazos. Ay, ándate con cuidado y no te olvides que por una que te lleva todas nos levantamos. Díganlo por favor una vez más, todas nos levantamos. Ándate con cuidado, que por una que te lleva agradezco y agradecemos toda la presencia. Nosotras creímos y pensamos que es muy importante, dada la situación que estamos transitando como pueblo, como mujeres, la situación política, social y económica que vive nuestro pueblo, y nosotras como parte de ese pueblo también las mujeres la padecemos. Por lo tanto, bueno, y además que hay una arremetida de la derecha, es decir, para arrebatarnos o intentar arrebatarnos todos los derechos que hemos conquistado, tanto las mujeres como las disidencias. Por lo tanto, es muy importante que analicemos cuáles son los debates que recorren el movimiento de mujeres y feminismo y las disidencias, qué debates tenemos
cómo los abordamos, porque si hay algo que es totalmente pluralista, digamos, y heterogéneo, es este gran movimiento de mujeres argentinas. Por lo tanto, invitamos a Rosa Nassif, que es miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, también forma parte del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades de la Nación, es psicóloga y psicóloga social, militante social y política. La hemos invitado para escuchar lo que tiene para contarnos, la posición que tenemos con relación a todos los debates que nos están recorriendo, también la preocupación porque para el Encuentro Nacional de Mujeres, que hace 35 años ininterrumpidos que lo venimos llevando adelante, que nunca, que siempre estuvimos unidas en las diversidades y en lo diverso y con lo diverso, y que hoy hay en San Luis 2 comisiones organizadoras funcionando, que todas estamos peleando por la unidad. Y tenemos que fortalecer y tenemos que llegar a un solo encuentro. Así que bueno, les agradezco nuevamente la presencia de todos y todas, y los dejo con Rosa. Después que Rosa termine de hablar, vamos a hacer un debate, así que vayan pensando las preguntas que quieren hacer, las dudas que surjan. Sería muy importante que después podamos intercambiar. Muchísimas gracias. No tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Bueno, en primer lugar, creo que no hay nada más importante hoy que podamos llegar a tener un solo encuentro de mujeres. Y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que este encuentro se hace sobre una realidad de que está dividido en 2 comisiones organizadoras. Por lo tanto, lo que creo que tiene que ser una primera preocupación es pensar si la existencia de esas 2 comisiones organizadoras tienen que ver con diferencias irreconciliables en el movimiento o son de fondo diferencias secundarias. Yo opino que son secundarias, que poder defender lo fundamental del encuentro de mujeres es hacer todo lo necesario para su unidad, y que si para lograr esa unidad que hace a lo fundamental de lo que consideramos los pilares del encuentro, o sea que el encuentro en primer lugar es un encuentro que ha sido capaz de albergar en su seno a todas las diferencias y diversidades que tenemos en nuestro movimiento, que a lo largo de su desarrollo ha podido abrirse a la comprensión de que la lucha que libramos las mujeres contra nuestra doble opresión incluía y a la vez se enriquecía por la lucha de los pueblos y naciones originarias, que se enriquecía también y se fortalecía por la confluencia de la lucha de todos los sectores discriminados y oprimidos por sus diversidades o disidencias. Por eso, en forma, digamos, sucesiva, el movimiento de mujeres dio un lugar y respetó a que se pudieran mantener en un solo taller como querían nuestras compañeras y hermanas de los pueblos y naciones originarias. Aprendimos a conocer en concreto
lo que era su realidad y sus luchas. Y fue en uno de los últimos encuentros donde se planteó con claridad que lo plurinacional tenía que ser parte de los pilares fundamentales del encuentro. O sea, que a lo democrático, a lo horizontal, a lo federal, a lo autogestivo y a lo plural, se tenía que agregar lo plurinacional. Y la otra cuestión que se fue incluyendo, primero a través de algún taller y en los últimos encuentros con múltiples talleres, fueron los talleres de las compañeras lesbianas, las que a su vez se identificaban de diferente manera de acuerdo a su autopercepción o al género en el que se reconocían. Bisexuales, trans, todas en mi caso hemos ido aprendiendo, no los nombres, que no es lo más importante, sino sus luchas, sus sufrimientos, sus realidades, sus dolores. Son todos ellos sectores que están oprimidos, explotados, discriminados y que sufren en nuestra sociedad de clases, en esta sociedad capitalista y explotadora, por la dominación de los terratenientes, la burguesía intermediaria, los monopolios, el imperialismo. El origen de esto lo vamos a ver después, está en el momento en que la sociedad se divide entre clases explotadoras y la inmensa mayoría explotada y oprimida, donde las mujeres somos una parte fundamental y mayoritaria de esos sectores oprimidos. Y por eso mismo han buscado y se han encontrado en nosotros el albergue y la fuerza para pelear juntos contra el patriarcado, contra esta sociedad de clases. Entonces cabe una pregunta: ¿qué nos divide para que vayamos a dos encuentros diferentes que solo va a resultar en el fortalecimiento de la derecha más reaccionaria, que son las que en este momento están regocijadas que después de 35 años se divida el encuentro de mujeres? ¿A quién puede beneficiar eso? Y que solamente a la derecha, que además ha mostrado las garras y ha mostrado que está en plena contraofensiva a nivel mundial y también en nuestro país. Y si queremos pensar en un hecho que demuestra con la mayor claridad esta situación, hay que ver que en Estados Unidos, después de más de 50 años, la Corte Suprema ha declarado de nuevo ilegal el aborto. O sea que esto que nosotros lo hemos conseguido después de tantos años de lucha, que fue el derecho a decidir libremente respecto al aborto o no y legalizarlo, se acaba de prohibir. Y además está prohibido en una enorme cantidad de países. No hablemos además de cosas que no están dichas en la ley, pero que se practican, que tienen que ver con el aumento de los femicidios, con las persecuciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería algo que justificara que hubiera dos encuentros? ¿Puede ser posible que alrededor del nombre se divida? A nosotros nos parece realmente absurdo, y más si analizamos desde quienes venimos convocando, hablo en pasado ya en este momento, al Encuentro Nacional de Mujeres, porque lo hemos hecho así hasta ahora, ¿no? Que siempre hemos entendido que en lo de las mujeres estaban albergados todas los pueblos originarios y la disidencia. Entendemos al mismo tiempo que si en el desarrollo del movimiento surge la necesidad de eso que existe sea nombrado, nosotros no podemos considerar esto una cuestión de principio y que legitime dividir el movimiento. Si el encuentro
la mayoría opina en una instancia de un próximo encuentro que tiene que cambiar de nombre, será decisión de quienes participemos de ese encuentro, ¿no? Y en particular entiendo que, como lo dije antes, que ni lo plurinacional ni la diversidad entre en absoluto en ninguna contradicción con lo que nosotros pensamos que tiene que ser hoy en la Argentina el amplio movimiento contra el patriarcado y su base de clase, que es este sistema. Y lo otro que quiero que quede claramente, que nosotros no estamos aferradas a una fecha por un tema de disputa de poder. Si realmente el hecho de que estén planteadas dos fechas es un obstáculo para unificarse en una o en otra, no tenemos ningún problema en que discutamos en conjunto y que ayudemos que las dos comisiones organizadoras que están en San Luis que puedan poner en común una tercera fecha, ¿no? Entonces, dicho esto, me parece que tiene que quedar en claro que esa es nuestra posición. No solo hay que hacer lo posible, hay que hacer lo imposible, que tiene que ver con lo necesario para que no se divida el encuentro, porque esto va a ser un desastre. Es decir, creo que muchas veces no terminamos de evaluar lo que significa en el debilitamiento, porque no va a salir nadie fortalecido de una situación así, salvo la derecha que en la Argentina, además hoy en concreto, tiene un nombre que es Cambiemos, Junto por el Cambio, es el macrismo, que ya se refriegan las manos, y los sectores más reaccionarios de esta sociedad, porque le hemos hecho mucho daño en los pilares que ellos sostienen, y lo hemos hecho desde todo este torrente, desde las mujeres que venimos luchando contra la opresión, desde los pueblos originarios que tienen derecho a ser reconocidos como lo plurinacional dentro del encuentro, y desde las diversidades que han salido a pelear junto con nosotras y también vienen peleando desde antes. Por lo tanto, está claro que hay discusiones, hay diferencias y hay debates, que son los que vamos a tratar de abordar. Pero si no es dentro de un único encuentro, ¿dónde lo vamos a discutir? ¿No? Es decir, ¿vamos a dar ya por cerrado el debate? ¿Estamos satisfechas con las conclusiones que cada una tiene ya de temas que están en pleno desarrollo? Que tenemos que seguir, hay cosas que estamos seguras. De lo que estamos seguras es que hay que terminar con el patriarcado. Eso creo que nos unifica, y en eso ha sido vanguardia el movimiento de la Argentina. Bien, y después tenemos diferencias, por eso planteamos qué debates hay. Pero esas diferencias, ya lo dije y lo repito, las diferencias son secundarias. ¿Con quién tenemos las diferencias principales y fundamentales? Con los enemigos. ¿Dónde están los enemigos? Los enemigos están en la vereda del frente. Los enemigos están entre quienes quieren avanzar sobre todos nuestros derechos, sobre los derechos también de los trabajadores, sobre los derechos de los campesinos, sobre los derechos de las naciones y pueblos oprimidos. Entonces, no tenemos que confundir el blanco y dónde está a quien tenemos que golpear, y dividirnos nosotras es una derrota. Es una derrota además para nuestro partido, que ha logrado durante 35 años mantener unido el conjunto del movimiento de mujeres, incluyendo a todo lo que se sumaba al movimiento de mujeres. Por lo tanto, somos las más interesadas, junto al conjunto, me imagino, de todas y todos los que estamos acá, de que no demos por perdida esta batalla, ¿no? Nosotros hemos repetido muchas veces que como es la peor derrota o la peor batalla, es la que no se da. Nosotros la estamos dando a la batalla por la unidad.
y no vamos a ceder en esa batalla, no vamos a aceptar que se divida, ¿no? Y vamos a conceder, como dije antes, en cualquier otra cosa que no sea mantener la unidad de los encuentros de mujeres y sus pilares fundamentales. Sin unidad no hay pilares. Es decir, hay quienes contraponen a veces la defensa de los pilares del encuentro con la unidad. Pero es en medio de la unidad que hemos construido estos pilares, que garantizan la unidad. Y la van a seguir garantizando en la medida que seamos capaces de ceder a cosas que es lógico que uno en un principio se aferre, ¿no? Pero también sabemos que hace a los revolucionarios ser capaces de cambiar en dirección a donde viene el movimiento real que avanza, ¿no? Y no tenemos duda que lo que ha habido en la Argentina en estos últimos años es un momento poderosísimo. Esas grandes movilizaciones de la ola verde que ha sido capaz de incluir a todo lo que ha estado peleando contra la opresión en nuestro país y que ha golpeado algo que estaba detrás de otras reivindicaciones, pero que nunca había aflorado con la fuerza que afloró, que es el patriarcado. Por lo tanto, podemos ir ahora, me parece, si ha quedado claro cuál es no solo nuestra posición, sino nuestra decisión de pelearlo por esto que pensamos, ¿no? Y de no darnos por vencidas ni vencidos, podemos ir a todo lo que yo tenía pensado para la charla. No tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien. Yo entiendo que estamos viviendo un momento muy difícil y con muchas contradicciones en esa dificultad. Para decirlo sintéticamente, hemos padecido una cosa que no nos imaginamos nunca tener que soportar, que fue una pandemia, ¿no? Hubo mucha gente que se ilusionó de que la pandemia íbamos a salir en mejor situación, que el mundo se iba a abuenar, que el imperialismo iba a dejar de ser imperialismo. Bueno, gran error. Hemos visto que en la pandemia se agravaron todas estas cuestiones y que, como siempre, los poderosos descargan los problemas que tienen sobre la mayoría del pueblo y de las naciones oprimidas. Y lo hemos visto hacerlo así desde las cosas más miserables como lucha de poder que fue alrededor, por ejemplo, de las vacunas. Y esa lucha sigue hasta ahora. Y también hemos visto como lo contradictorio, que afloró también lo mejor que tiene la humanidad y que tiene el pueblo, y nuestro pueblo en particular, que es la solidaridad, la valentía para enfrentarse frente a un enemigo que era desconocido como era la pandemia. Lo hemos visto en nuestras y nuestros trabajadores de la salud poniendo el pecho y la vida, cuando no se sabía en las casas si iban a poder volver o no, cuando todavía no había vacuna, y lo vimos en esa cosa enorme y solidaria que fue nuestras compañeras y compañeros trabajando en los movimientos sociales, en la CCC, en la FNC, los estudiantes que iban a ayudar, para que se pudiera comer en la pandemia. Porque también es cierto que la pandemia golpeaba a todos, a cualquiera mejor dicho, pero se ensañaba con los más pobres, como pasa siempre, ¿no? Siempre dijimos nosotros en ese periodo que había que estar empujando y junto al protagonismo de las masas, y también señalamos que el gobierno, por suerte, era el producto de haber derrotado al gobierno de Macri, ¿no? Es decir, nosotros fuimos y somos parte del Frente de Todos y pensamos en todo ese periodo cómo hubiera sido todo mucho peor, cómo los sufrimientos hubieran sido muchísimos mayor si hubiera estado en un gobierno un grupo de grandes empresarios y con unas ideas donde lo único que les interesaba era su propia ganancia y donde lo popular, lo público, era algo absolutamente secundario, ¿no? También creo que nosotros compartimos
que el gobierno hizo muchas cosas correctas pero insuficientes, y que de ese periodo pasó a un momento que es el que estamos viviendo, donde en realidad ha terminado, digamos, llevando adelante una política que al no ir a fondo o al no ir contra los que, como hemos dicho, usando distintas imágenes, se la han llevado con palas, los que se siguen enriqueciendo, etcétera, etcétera, que en la propia pandemia han hecho ganancias impresionantes, al no ir contra eso termina ajustando en el pueblo. O sea, el ajuste ha seguido en las jubilaciones, ha seguido en los salarios, se expresa en una inflación galopante, que es la forma, digamos, más cruel del ajuste, porque golpea sobre todo a los asalariados, a los que vivimos de un sueldo, y a los que viven de un sueldo muchísimo más pequeño, como pueden ser las compañeras y compañeros que están en los movimientos sociales desocupados y que reciben la mitad, cuando reciben la mitad, porque hay muchas compañeras en nuestros movimientos que no reciben todavía, que están en la lucha para recibir un plan, este plan que ahora parece como que hay que atacar también los planes, ¿no? Bien, les decía que es la mitad de un salario. Entonces, cuando tenemos asalariados en blanco, trabajadores, obreros en blanco, que están por debajo de la línea de pobreza, que eso no pasó en nuestro país nunca, ¿no? Entonces, ¿cuánto más pueden sufrir la mayoría que tiene como la mitad de un programa, de un plan, de un salario mínimo, que llega a 19.000 pesos, creo, en este momento? Entonces, nosotros seguimos en el frente de todos y a la vez pensamos que la forma de poder seguir al frente de la lucha por las necesidades populares y nacionales es luchar contra estas cosas contra las que no estamos de acuerdo, plantear claramente nuestras diferencias, ¿no? Y reagrupar en esa lucha a todos los sectores que podamos dentro del propio frente de todos, y más que en el frente de todos, que pelee verdaderamente por una política que le cierre el paso a la derecha, que sigue siendo hoy el enemigo principal que tenemos. Es decir, que seguimos siendo conscientes que ni el macrismo ni la derecha está debilitada, al contrario, se ha fortalecido, y en parte se fortalece también por la propia política del gobierno, ¿no? Que es lo que a nosotros más nos preocupa cuando discutimos que es necesario cambiar aspectos importantes de esa política, ¿no? O sea, sabemos que ahí está el enemigo principal, que ahí está el golpe principal, pero a la vez entendemos que tenemos que empujar un camino y una política diferente hoy, no en el 23. Hoy, porque hoy es cuando no se puede comer, hoy es cuando el tema de la salud está al rojo vivo, etcétera, etcétera. Dentro de esos momentos, para nosotros ha implicado un golpe muy grande el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó el gobierno, que fue muy importante que sectores amplios del propio Frente de Todos estuvieran y votaran igual que nosotros contra el acuerdo con el FMI, pero ese acuerdo hoy está vigente y está en la base de lo más antipopular y antinacional de la política que hoy estamos viviendo. Por eso nosotros planteamos que hay que luchar por derogar ese acuerdo. Es decir, tampoco nos resignamos que eso ya está, porque si eso ya está, quiere decir que el ajuste va a seguir, ¿no? Quiere decir que nuestra soberanía en el Paraná y todas las cosas por las que estamos peleando no se van a lograr, ¿no? Entonces tenemos que arremeter contra eso, como estamos haciéndolo cada vez que organizamos una lucha, y la última fue el 8 de marzo, ¿no? Una lucha nuestra de las mujeres. Planteamos que la deuda era con nosotros y que había que romper con el FMI. Y así tenemos que seguir haciéndolo,
por la conciencia que tenemos de que ese acuerdo ata de pies y mano cualquier política que pueda resolver la inflación, porque es un plan inflacionario, etc. No me voy a detener en estas cosas porque para seguir, pero puede aparecer en el debate todo lo que ustedes quieran, no hay problema. Dentro del momento difícil que tenemos, además, como mujeres, ¿no? Porque si bien hablamos de las diversidades, estamos hablando principalmente de la mayoría oprimida que sufre la doble opresión en esta sociedad, que somos las mujeres, ¿no? ¿Y cuál es la forma más extrema de eso? Es la muerte, son los femicidios. Los femicidios se han mantenido, yo tengo acá una cifra que son terribles. Desde el 2015 hasta ahora ha habido 1990 muertes registradas, femicidios registrados, son mucho más los no registrados. Junto con esos 51 trans y transvesticidio, que es muy importante que se comiencen a contar, porque también son parte, como decía antes, respecto a que son sectores oprimidos y discriminados, y oprimidas y discriminadas, ¿no? Son una de las grandes víctimas de la violencia machista en esta sociedad. Entonces, ¿cómo no vamos a estar hermanadas en esa lucha? Pero tras eso quedan, digamos, los niños y niñas sin madres, ¿no? Hay 2.041 que han quedado. Ahora se aprobó un decreto que amplía una ley que había para indemnizar, es decir, para que pueda haber una pensión para los pequeños que quedan huérfanos en estas situaciones. Pero además, bueno, esto es de por sí, digamos, un tema que nos produce mucho dolor, porque además hay una justicia que sigue bajo el signo del machismo, ¿no? Y esa justicia, por ejemplo, muchas veces hace que las víctimas, niños, tengan que vivir con el femicida, que todavía la justicia no lo condena, ¿no? O lo mismo en los casos de violencia, etcétera. Bueno, yo les decía que la derecha avanza también en nuestro país sobre conquistas históricas del movimiento de mujeres. Siempre ahora nos referimos a Milei, porque siempre hay alguien que es como, digamos, donde se concentra lo peor de lo peor, pero todo lo que no es lo peor de lo peor y es peor, está en la misma, ¿no? Y entonces empezaron ya una de ellas es esta Canosa, no sé si alguien todavía la aguanta en la televisión, ¿no? Porque eso demuestra que muchas mujeres, ¿no? Son, podría decirse, como pasa muchas veces, portan la ideología de las clases dominantes. Y en este caso porta con mucho más odio, parece que tiene a las mujeres, esta mujer, ¿no? Porque habla todo el tiempo en contra de que nos pensamos, las que hablan. Bueno, les decía que hay una idea por la cual muchas veces muchas compañeras ven con cierto recelo esta cuestión de ampliar a las diversidades, ¿no? Nuestra lucha, es decir, incluirlos junto con nuestra lucha. Porque muchas veces hay argumentos que en general no lo dicen la mayoría de los que integran esos colectivos, sino algunos que teorizan sobre eso, o ideólogas de la diversidad, que consideran que el tema de la mujer y de la opresión de la mujer es algo ya sabido. Ustedes ya han logrado lo que querían, dice, ¿no? Ya han luchado contra la opresión, fantástico, le agradecemos, ¿no? Y han conseguido lo que querían. Pero ahora déjennos a nosotras y nosotres que podamos poner en primer plano lo nuestro, que es lo que todavía no se conoce. Bueno, yo creo que está muy bien que ayudemos que se visibilice lo que ha estado invisibilizado.
y que se amplíen los derechos. Pero es un error creer que hemos conquistado los derechos por los que peleamos nosotras, porque aun cuando hemos conquistado leyes no se cumplen. Bueno, hemos hablado de los femicidios, ¿no? O sea que hay leyes contra la violencia y las van ampliando, por ejemplo, que también es violencia el acoso callejero, también es bien, pero no hay políticas de Estado para impedirlo realmente. Y tampoco hay políticas de Estado para qué pasa cuando una mujer denuncia una situación de violencia, ¿no? Porque todas sabemos que resolver esto es en primer lugar desde ya una decisión que cuesta mucho, ¿no? Que es poder denunciarla. Pero una vez que la denunciamos comienza el problema, no es que ahí termina. Bueno, eso saben las compañeras que en este periodo además se han formado como promotoras en prevención de violencia, ¿no? Que muchas veces le decimos, mira, espera para denunciar, porque en cuanto denuncies capaz que te viene a matar y tenemos que ver dónde vas. Y bueno, o sea que nosotros nos falta muchísimo. Y yo creo, aunque vamos a introducir en el debate, que tenemos que tener conciencia que estos derechos son imposibles de lograr plenamente si nosotros no cambiamos este sistema social, ¿no? Y que tampoco las mujeres solas, ni las mujeres más las diversidades, ni las mujeres más los pueblos y naciones originarias, vamos a poder cambiarlo si esta lucha no gana masivamente al conjunto del pueblo y si la clase obrera no se pone en el papel dirigente que debe tener para terminar con este sistema. Y esta es una de las polémicas que tenemos. Es decir, si acá no hay un proceso de cambio revolucionario, todas las conquistas son necesarias, hay que pelearlas, son pasos que se ganan, pero son pasos precarios, insuficientes y muy difíciles de sostener. Y por otro lado, la lucha más de fondo, que es terminar con la explotación y la opresión en general, no la vamos a terminar bajo este sistema social. Los dueños que tienen la posibilidad de dar ese trabajo son los que de algún modo o de otro han pasado, digo de otro porque muchas veces ha sido por una apropiación a sangre y fuego, como fue la apropiación de las tierras, ¿no? En nuestro país y en el continente en general, pero que han pasado a ser dueños, y para que tener trabajo nosotros tenemos que aceptar las condiciones que se ponen como cuando tenés que comprar cualquier cosa, es decir, tenés que pagarla. En el caso de nuestro, ponen las condiciones de cuál es el salario que nos van a pagar, cuál es por un trabajo, y Marx demuestra que cuando se trabaja determinado tiempo, ¿no? Perdónenme que haga esta explicación, pero creo que es importante saber que existe una explicación científica que demuestra por qué es en la producción donde se produce el gran saqueo de esta sociedad, y que sin golpear en la producción no se termina con este sistema. Y tiene que ver con otra polémica que les voy a anunciar, aunque sea después. Pero el tema es el siguiente: el capitalista, el burgués, te contrata por 8 horas, ponele si tenés suerte, en general tenés que trabajar 10 horas. En un pequeño periodo de tiempo vos te pagás tu salario, por ejemplo en 1 hora. Las 10 o 12 horas restantes, el capitalista se queda con ese trabajo que se llama excedente. Con ese trabajo excedente se apropia legalmente, porque él te ha pagado por 8 horas o por 10 horas, por lo tanto vos le pertenecés trabajando 10 o 12 horas. Y él te paga el salario con lo que vos has producido en 1 hora o 2 horas. Cuanto más tecnología hay, en menos tiempo te pagas tu salario, porque vos en menos tiempo producís más bienes, ¿no? Con una gran máquina, y él se queda en todas las horas que quedan con mucha más ganancia que antes. Bueno, esto dicho muy sintéticamente,
Es el hecho, porque si no terminas con la propiedad de los medios de producción y de la tierra en las manos de un puñado, que en el mundo es menos del 1%, que se queda con la riqueza que producen los miles de millones que habitan en este territorio. Y en la Argentina no son más de 600, 1000 familias las grandes, empresas, monopolios, terratenientes, pools, exportadores, que se quedan con la riqueza de un país que es muy rico. La Argentina tiene mucha riqueza, no solo material, en dólares, ¿no? Se produce de riquezas por 500.000 millones de dólares, más o menos, digamos, de Producto Bruto. Ya no, bueno, no es el tema de esta charla, pero digo para saber, con eso no se puede terminar luchando contra aspectos del patriarcado. No lo podemos terminar las mujeres solas. Por lo tanto, no estamos haciendo un debate simplemente teórico. Cuando discutimos, a la par que luchamos todas, las que creemos que no se va a caer solo, sino que hay que voltear el sistema y con eso el patriarcado, con las que dicen que se van a caer, tenemos que pelear juntas para conseguir lo que acá se puede conseguir. Y porque en esa lucha nosotros tenemos que ir sabiendo que nuestro objetivo, hablo de las que nos ubicamos en el PCR, ¿no?, y las revolucionarias en general, es lograr que esas luchas confluyan con las luchas del movimiento campesino, del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, del movimiento de los pueblos y naciones originarias, por supuesto con la de las diversidades que no están todas incluidas o se suman a lo del movimiento nuestro, para terminar con este sistema, ¿no? Y conseguir verdaderamente un proceso donde, como planteaban desde siempre las feministas revolucionarias, entre las que nos incluimos nosotras, que nos consideramos parte del feminismo y del feminismo revolucionario, ¿no?, junto con, bueno, todas las que participamos, siempre han luchado para que se pueda comprender que la liberación de la mujer solo es posible en la lucha por la liberación social y nacional de un país o de esta sociedad y de este país. O sea, si no, la liberación de la mujer no puede ser al margen de esa lucha y no puede lograrse totalmente sin que triunfe esa lucha. Y lo que hemos comprendido también es que, conseguida la liberación, porque hay países que hicieron la revolución, ¿no?, Rusia, China, Cuba, tampoco termina la lucha de las mujeres. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien en el momento de auge revolucionario se han conseguido conquistas muy importantes, ¿no?, extraordinaria para las mujeres, igual salario, se aprobó el aborto legal, la igualdad, bueno, hubo grandes conquistas, realmente se podrían enumerar si tuviéramos tiempo, pero también es cierto que esas conquistas no solo retrocedieron, sino que a la vez no heredaron costumbres, ideas profundas que llevamos todos a la nueva y todas a la nueva sociedad, ¿no? Por lo tanto, siguió una idea y se volvió al trabajo doméstico, donde la mujer era la que tenía que encargarse de lo doméstico, donde los hijos seguían siendo el problema de las mujeres. Inclusive se llegó a volver a prohibir el aborto porque era importante que se tuviera hijos, ¿no? Es decir, esto, así como Mao Zedong planteó que la continuación de la revolución después que se toma el poder, porque sigue habiendo clases y lucha de clases y por lo tanto puede haber restauración capitalista como pasó en todos esos países, también siguen predominando las viejas ideas y las viejas costumbres. Por lo tanto, si no hay también una revolucionarización permanente de las relaciones
en todo sentido, no solo de las relaciones de producción, sino de lo que es todo lo que hace a la superestructura, de la idea sobre las mujeres, sobre los negros, ¿no? Sobre los judíos, ¿no? Porque en esos países ha subsistido, como todavía subsiste en Cuba, donde además ya dejó de haber una revolución y socialismo, ¿no? La discriminación de los negros o las discriminaciones por problemas religiosos. Bueno, o sea que la lucha continúa hasta terminar totalmente con las clases sociales. Y eso, decía Mao, va a llevar 10.000 años terminar. Y todos decían, bueno, pues ahí baje un poquito. Es mucho 10.000 años. Para China no, porque tiene no sé cuántos miles de millones de años de existencia, ¿no? Pero, y él decía, bueno, puedo regalarle, no sé, 1.000 años. Pero ¿por qué no decía por casualidad 10.000 años? Decía porque más o menos hacia 10.000 años, las sociedades que todavía no tenían clases sociales, se dividieron con clases a partir de sociales cuando aparece en la producción la posibilidad de un excedente y alguien se apropia de eso que sobra. Y se apropiaron los varones por una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la división anterior del trabajo. Porque los varones salían a cazar, tenían las armas, etcétera, etcétera. Y otras razones que uno hace hipótesis porque tampoco sabe muy bien cómo fue, ¿no? Pero el patriarcado no existió siempre ni va a existir siempre. Aparece y surge con la sociedad de clase. Y como dice Engels, ¿no? Yo recomiendo siempre un libro de Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Engels dice que la familia monogámica, o sea que una mujer pertenezca solo a un hombre, porque siempre la monogamia ha sido para la mujer, no para los dos, ¿no? El adulterio llevaba a la muerte de la mujer y era absolutamente permitido para los hombres. Bien, pero dice Engels que la monogamia y la prostitución, que es su consecuencia natural, dice él, ¿no?, ha sido la primera gran derrota del género femenino, de las mujeres. Y junto con esa gran derrota, dice él, significó a la vez la derrota de todos los oprimidos, de los hijos, los esclavos, etcétera, ¿no? Que aparecieron los esclavos. Por eso es que nosotros sabemos que sin terminar con la sociedad de clases que ha estado en el origen del patriarcado, va a ser imposible terminar con el patriarcado y sus lacras. Les decía, estos debates que sería entre los que creen que se puede cambiar las cosas de a poquito y así terminar cambiando todo algún día, ¿no? Eso sería el reformismo como concepción, no la lucha por reformas, que todos luchamos por reformas, ¿no? Sino el reformismo, ¿no? Que además teorizan que hoy es el tiempo de los pequeños cambios, porque el gran cambio social revolucionario es imposible. Y este es el otro gran enemigo que tenemos que batir en el terreno político-ideológico. La idea del posibilismo y del escepticismo. O sea, que hoy es imposible el cambio revolucionario, que se puede hacer pequeños cambiecitos, se dice, cambiecitos, o cambios no tan pequeños. Pero, por ejemplo, lo que algunos llaman, dentro de esta otra teoría que se ha puesto de moda, que es la decolonial, ¿no?, prácticas emancipatorias. O sea, por ejemplo, que los ecológicos hagan un lugar donde todo sea ecológico. Se cultive la huerta, se hagan los vasos de algo que no sea... Bueno, es decir, o, por ejemplo, lo mismo respecto entonces a una revolución femenina. ¿Qué sería una revolución femenina? ¿No? Bueno, podría ser entonces que vivamos todos en la sororidad, que seamos solidarias, que... Bueno, todo eso es muy hermoso. Aunque se lograra, esto ya lo planteaba el socialismo utópico, ¿no? Hicieron experiencias
Pero claro, el problema, como lo mismo lo de la economía popular, que lo traigo de paso porque tiene mucha influencia en nuestros movimientos y tenemos muchos muy buenos amigos que sostienen la economía popular, ¿no? La economía popular es un como mientras tanto, ¿no? Que mientras no puedo resolver en este sistema y mientras sigo peleando para que haya un trabajo de lo que se pueda vivir, ¿no? Aunque sea bajo la explotación, pero que se pueda vivir bajo la explotación, yo vaya a una forma de autoexplotación, ¿no? Que sería el emprendimiento, donde uno puede cambiarle de nombre a algunas cosas y en vez de llamarle cartonero, llamarle procesador, no sé cuál. Bueno, todo eso es... ¿Cómo? Recuperador. Todo esto es muy importante, es muy valioso, porque permite organizar y nuclear, ¿no? A todo lo que queda, lo que en estas condiciones no podemos lograr que todavía lleguen al trabajo genuino. Pero esto es una alternativa que subsiste junto con el sistema. Es otra forma de no cambiar el sistema, de aceptar que no se lo puede cambiar. Por eso no estamos de acuerdo nosotros en hacer la apología de eso. Sí estamos de acuerdo en que es muy importante como una salida transitoria en un momento muy difícil. Y el otro debate último es el siguiente, último de verdad. Hay una idea importante que ha avanzado en estos tiempos, que los marxistas y las marxistas hemos subestimado lo que implica el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, ¿no? El trabajo que hacemos las mujeres, mucho más las que tienen realmente hijos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien hablábamos de que la explotación de las obreras y obreros se produce en la fábrica, bajo la bota del capitalista, para que uno pueda ir a trabajar todos los días, alguien tiene que resolver la comida, el cuidado, los hijos. Esto es lo que se llama la reproducción social, ¿no? O sea, estaría la producción y la reproducción que se hace en lo doméstico. Es cierto que de esto no se le ha prestado atención y también ha sido la lucha de las mujeres la que ha permitido mostrar que este es un flor de trabajo y que es fundamental dentro del propio trabajo de producción. Pero que sin embargo, digamos, no estamos de acuerdo que esto sea en la sociedad capitalista lo que va a permitir, dice, si terminamos con el trabajo doméstico, se va a terminar el capitalismo. No se va a terminar, ¿no? ¿Por qué? Desde ya que lo van a mantener todo el tiempo que puedan, porque es económico, porque es barato. Pero si supieran que la subsistencia del sistema depende de las tareas que se hacen en la casa, buscarían la forma de ir resolviéndolas, empleando a la gente para eso, etc. Entonces, y sobre todo no estamos de acuerdo porque corre el problema de donde está el centro, que es en la producción. Bueno, esto es para decirles que podemos entretenernos largamente con los debates que hay, pero que hoy la discusión principal es la que planteamos al comienzo. ¿Hay razones de fondo para que se divida el movimiento de mujeres y los encuentros? Yo entiendo que no. ¿Estos debates tienen algo que ver? Sí, tienen que ver porque son diferencias que han surgido en el desarrollo del movimiento y no la hemos podido, no la hemos sabido abordar correctamente y a veces ni siquiera le hemos dado importancia suficiente. Pero no implica que no sepamos que la única forma de seguir procesando productivamente estas diferencias y manteniendo también las diferencias sin romper la unidad es dando una pelea a fondo del conjunto nuestro y de todas las fuerzas políticas conscientes
para evitar que se divida los encuentros y el movimiento de mujeres. Nada más. No tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera.